Buen día. Quiero agradecer a Davi, a la Fundación Alfredo Harp Elub, la invitación que me hicieron para platicar un poquito sobre los alimentos del pasado a través de la arqueobotánica en el marco de los recetarios como fuentes históricas en arqueología. Y mi tesis de licenciatura fue principalmente sobre esta sección. En el estado de México, en el poblado de Santa Cruz Atizapán, aledaño a algunos de los cuerpos de las lagunas de la misma Santa Cruz Atizapán, se trabajó a finales de la década del siglo pasado el sitio de Santa Cruz Atizapán, que es un sitio prehispánico lacustre. A través de él nace lo que es el río Lerma, que va a desembocar en el Océano Pacífico. Y aquí tenemos el contexto. Está en medio de un valle rodeado de elementos volcánicos y pues se han formado principalmente estos tres cuerpos de agua. Aquí se encuentra el sitio 110, también conocido como la Campana de Pozoco, que consistió en un sitio que a través de estos aspectos del cambio climático, más o menos entre el 1000 y el 1100, hubo cambio en las condiciones ambientales, dejó de llover, las lagunas bajaron su nivel, quedaron unos islotes, fueron aprovechados por el hombre y comenzaron a hacer sus construcciones, tanto de aspecto ceremonial como aspecto religioso, económico y de vivienda. Y aquí tenemos una imagen de más o menos cómo vivieron. Se vuelve a regular otra vez el cambio climático y los niveles del agua vuelven a subir y queda inundado este espacio y queda totalmente sellado. En el siglo pasado hay un desecamiento de los mismos cuerpos de agua, hay el aprovechamiento del agua dulce y muy buena parte de este líquido viene a dar a la Ciudad de México y los niveles vuelven a bajar otra vez, quedan expuestos estos montículos y la doctora Yoko Sugiura Yamamoto comienza este proyecto de investigación en este sitio arqueológico, obviamente tras recorridos previos. Y se comienza a percatar que llegan a localizar pisos de estuco y en ciertos sectores de este piso hay una determinada cantidad de agujeros que sirvieron para sostener algunos postes de una vivienda. Aquí tenemos, en pantalla tenemos algunas sucesiones de pisos y en ellos se pueden distinguir algunos pequeños círculos en negrito. En algunos determinados pisos se lograron recuperar todavía parte de estos postes de madera en muy buenas condiciones. ¿A qué se debe que se hayan conservado óptimamente estos materiales perecederos? Pues al hecho de que como este espacio estuvo inundado, se propiciaron algunas condiciones anaeróbicas y pues no se le dio la oportunidad a la materia orgánica de descomponerse a una velocidad, digamos que normal. Y pues se tomaron muestras de tierra para hacer distintos análisis. Y también se llegaron a encontrar fogones, algunos tlecuiles y algunos entierros, y de ellos se tomaron también algunas muestras de tierra para hacer análisis físicos, químicos y recuperación de arroz, que es a lo que yo me dedicaba por aquel entonces. Y aquí tenemos algún ejemplo de estas huellas de poste y las muestras de tierra que se están tomando. Retomé yo todos estos materiales que fueron pues un poquito más de media tonelada la que se procesó, y lo que sucedió es que con la intención de recuperar principalmente algunos restos botánicos, y me estoy refiriendo específicamente a semillas, se aplicó la técnica de flotación para recuperarlos. Y aquí vemos pues que están las muestras de tierra, parte de los instrumentos que son una palangana, unos tamices con unas mallas finas de a una apertura determinada, precisamente para ir colando la tierra y tratar de recuperar semillas.
Obviamente, no nada más se recuperaron semillas. Aquí vemos en la parte superior los tamices de malla fina, donde se está recuperando algunos restos. Obviamente, las semillas no siempre se distinguen a simple vista, pero sabemos que ahí hay, entre otras cosas, los puntitos negros nos están haciendo referencia a fragmentos de carbón. Y pues bueno, esto se tamiza en húmedo con un relativo cuidado, obviamente para no destruir los restos que nos interesa, y después se colocan en algunos otros contenedores, en este caso algunas charolas o platos, tienen que ir etiquetadas para saber de dónde viene cada muestra, se ponen a secar y una vez que están secos se pasan al ejercicio de revisar todo al microscopio. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las semillas que se logran recuperar. Primero, pues la labor es ardua, nos dedicamos a estar identificando y separando semillas, se guardan en unas cápsulas de gel transparente, unas cápsulas normales, para después pasar a ese proceso de identificación. Se consultan algunos catálogos de semillas para hacer la identificación. A veces, pues con la práctica, pues uno ya está familiarizado con algunas formas y tamaños de semillas. Por ejemplo, la semilla del jitomate es relativamente fácil de identificar. La del chile tiene cierto parecido, pero también es fácil de identificar. Entonces, esta labor va por pasos. Y pues bueno, ya una vez que tuvimos identificadas nuestras semillas, al proceso de valorar a qué tipo de plantas corresponden. Aquí tenemos otro ejemplo de otros elementos que se llegan a encontrar. En la parte superior tenemos algunos restos de cuerpos biológicos y en la segunda imagen, en la parte superior, tenemos una pequeña como avispita, no se ha identificado, esta se quedó pendiente por no pertenecer al ramo, pero se puede apreciar que el insecto está en muy buenas condiciones e inclusive tiene su ala todavía unida al cuerpo y completa. Esto es un buen parámetro de que nuestra labor para colectar las semillas ha sido delicado, no ha sido brusco y ha sido óptimo, y a raíz de este cuidado que tuvimos es que podemos confiar en que algunas de las semillas se van a encontrar en buenas condiciones y sobre todo completas. Si el proceso de tamizado es brusco, podemos fracturar las semillas y aquí hay que tener cuidado. ¿Cómo es que sobreviven estas semillas? Hay que recordar que la semilla es un organismo vivo que está en una oportunidad de germinar, crecer y biológicamente, obviamente, de reproducirse. Pues también como es un ataque de hongos y de otros insectos. Sobreviven en unos espacios sin oxígeno, en espacios anaeróbicos, en espacios sellados por otras actividades. Vamos a suponer que les cae bastante cantidad de tierra, una determinada capa de ceniza, que se modifica su espacio donde está tomando el mismo oxígeno, la humedad y sobre todo la temperatura. Entonces, si estas condiciones se modifican, la semilla va a estar en un estado de latencia esperando las condiciones óptimas para germinar. Si no las tiene, pues va a estar en un estado de latencia. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Pues esto va a depender de las condiciones del lugar. Otra de las condiciones en cómo puede sobrevivir una semilla, ya sin latencia, es en un espacio seco, que no tenga agua y que esté libre de agentes que la puedan afectar. Otra situación es cambiando totalmente su estructura y esto va a ser a través de un sobrecalentamiento de la exposición a altas temperaturas y me refiero a cambiar su composición química totalmente de un estado orgánico a uno inorgánico, pero que pasa a través de una carbonización, o mejor dicho, caramelización. Esta es la palabra técnica para los elementos orgánicos carbonizados. Ya una vez carbonizados, obviamente también se vuelve una estructura más delicada, está hecha carboncito, pero su forma
ahí queda. Y en efecto también encontramos algunas semillas no carbonizadas y otras carbonizadas. Les recuerdo que los contextos donde se encontraron fueron en pisos y en la época prehispánica se colocaba un piso y a veces se colocaban algunas ofrendas, se depositaban algunas personas, se enterraban, se les colocaba su ofrenda, se cerraba otra vez o se parchaba ese piso y por distintas condiciones sociales a veces se colocaba otro piso y así se iban colocando distintos pisos y estos pisos van sellando las condiciones de los anteriores pisos y así es como se fueron preservando específicamente estas semillas del sitio de Santa Cruz Atizapán. Después de haber identificado las semillas por su nombre científico, se hizo un listado y en él obviamente se fueron señalando los posibles usos que tenemos según referencias a algunas fuentes históricas o documentales. Listamos los usos medicinales, los usos comestibles, los usos industriales, pero cuando digo industrial me refiero a un aprovechamiento y modificación de los mismos por el hombre. Por ejemplo, los bejucos se aprovechan para hacer cestas, petates. A eso me refiero con el uso industrial. Y pues también si tenían algún uso ornamental o ritual. Y pues en la última columna tenemos el nombre en náhuatl o en el nombre común que se le da en la actualidad a algunos de estas plantas ya identificadas. Como les comenté, hicimos acopio de las fuentes documentales, que no son muchas, pero por ejemplo tenemos como referencia el Códice Florentino, las fuentes históricas de primera mano, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, el Códice de la Cruz Badía, el Códice Florentino, donde si bien no nos hablan de algunas recetas alimentarias, sí nos señalan que los indígenas estaban aprovechando algunas plantas y que de ellas se las comían. Lo mismo va a suceder con los códices. Tenemos códices, la mayoría de ellos de la época ya colonial, pero tenemos también algunos códices prehispánicos donde pues nos están señalando que en efecto se consumían algunas plantas, están ilustrando algunas plantas en floración, otras veces que se están consumiendo también algunos elementos botánicos o biológicos como algunos animales y también que se están aprovechando para hacer algunos cestos, algunas actividades de molienda. Entonces todo esto nos está dando una información del aprovechamiento de los recursos biológicos que había en determinados lugares y valorar los alimentos que en ese momento están tomando. Y un producto indispensable en la mayoría del territorio mexicano es el maíz, que es consumido a través de la modificación, pero de distintas formas, ¿no? Sabemos que el maíz, por la cuestión de su cáscara, se tiene que nixtamalizar para poder ablandar su cáscara exterior y pues ya después se muele, se transforma, se pueden hacer tortillas, se pueden hacer atoles, se pueden hacer tamales, aunque también se puede utilizar el grano de maíz sin nixtamalizarse. Son distintas las estrategias, por eso también es interesante convivir con los pobladores y ver cómo se están haciendo y transformando sus recursos alimenticios vegetales. Entonces, de aquí me salió estos resultados que creo que yo fueron interesantes y bueno, a raíz de esto me titulé. Después voy a Chiapas a trabajar y me encuentro con algunos contextos cerámicos muy especiales y aprovecho toda esta incógnita para hacer mi tesis de maestría. Al interior de cuevas húmedas que no son propicias la humedad para la conservación de restos botánicos, me encuentro yo unos contextos muy especiales, casi muy propios de la cultura zoque de la época prehispánica, y son cuevas con abundantes tiestos cerámicos depositados al interior. Y en algunas ocasiones
pues me llamaron la atención y yo me llegué a cuestionar, ¿qué hace tanta vasija al interior de estas cuevas? Porque ya y las había saqueado, las había destrozado. Mi pregunta fue, ¿qué hacen estas vasijas al interior de las cuevas? Porque parecen casi nuevas. No se ve que tengan muchísimo desgaste. Entonces, pues platicando con el arqueólogo Agustín Ortiz, pues me dijo, pues hay que, a través de la huella química que dejan los alimentos, podemos indagar y acercarnos y valorar qué tipo de alimentos pudieron haberse vertido en los trastes. Y así fue como tuve que tomar muestras de algunos tiestos y recuperar sedimentos de las vasijas. No era una actividad común para todavía el 2005. Entonces, de alguna manera fui un poco pionero en este aspecto porque la pregunta fue también, ¿qué partes, qué secciones de las vasijas estarán más enriquecidas de valores químicos? Si bien el fondo es un espacio que está más en contacto con el fuego, pues es donde a veces llegan a decantarse algunas partículas, sobre todo las más pesadas. En la parte media del cuerpo, pues es donde va fluctuando el líquido mayor o menor según lo que se esté cocinando. Y en la parte cercana a la boca de la vasija, pues quedan ahí a veces el límite de los líquidos, a veces donde se hacen algunas espumas, donde se pueden llegar a fermentar. Entonces esta fue también un aspecto que se discutió, de dónde tomar las muestras para saber que estamos obteniendo los valores realmente adecuados. Y pues bueno, pues se optó por el hecho de perforarlas, tomar estas muestras en el fondo, suponiendo que ahí iban a estar más enriquecidos. Para que un contenedor se enriquezca de la huella química de lo que está conteniendo, es forzoso que haya una penetración a través de los espacios de la misma vasija. El barro, el vidrio, no es totalmente impermeable, se llega a impregnar un poco de los líquidos que vamos teniendo, entonces es a través del medio acuoso donde los contenedores, sea cual sea, barro, vidrio, porcelana o inclusive metal, se va a comenzar a impregnar, sobre todo después de que se calienta, y es ahí donde los líquidos van a penetrar muy ligero, pero van a penetrar. Un ejemplo muy claro lo tenemos en las tazas de café, que con el tiempo van teniendo el color café del mismo café que se va virtiendo, entonces se llegan a manchar. Entonces eso quiere decir que sí se están enriqueciendo estos contenedores. Entonces si eso pasa con las tazas que están vitrificadas o porcelanizadas, cuanti más con los objetos de barro. Y obviamente en todo el mundo prehispánico se utilizaron objetos de barro, salvo algunos otros muy específicos de algún otro tipo de piedra, pero pues bueno, este no es el caso. Y se hicieron análisis químicos. Respecto a los análisis químicos, hay de dos tipos, que son los orgánicos y los inorgánicos. De estos, pues obviamente, respecto a los inorgánicos, trabajamos principalmente fosfatos, carbonatos y sacamos el pH de los mismos. Y en los orgánicos, pues trabajamos los residuos proteicos, los ácidos grasos y los carbohidratos. Ya teniendo los valores de todos ellos en conjunto, pues los fuimos ordenando y vimos que algunas ollas grandes, medianas, chicas, cazuelas grandes, medianas y platos tenían valores distintos. Los fuimos ordenando, fuimos analizando, fuimos comparando con los guisos que teníamos y llegamos a las siguientes conclusiones. Respecto a las ollas, vimos que algunos tenían valores altos de fosfatos, ácidos grasos y carbohidratos. Y algo semejante estaba pasando con las ollas pequeñas.
pero pues presentaban otro tipo de valores respecto sobre todo a los carbonatos. Y vimos que en cuanto a los valores que predominaban, sobre todo en las ollas, podemos pensar que fueron utilizadas para la preparación de los alimentos. Obviamente no podemos estar tan seguros que guisaron por los cambios de algunos ingredientes en las recetas actuales, pero sí podemos saber que en ciertas ollas los prepararon. Respecto a las cazuelas, pues también encontramos que tienen altos valores de fosfatos, algo parecido a los valores que tenían las ollas, y pues también llegamos a conjeturar que en las cazuelas también se preparaban algunos alimentos. Respecto a algunos cajetes, nos dimos cuenta también que tenían algunos valores muy peculiares y que no correspondían con los valores de algunos cajetes u ollas que contenían o donde se preparaban alimentos, por lo cual llegamos a inferir que algunos de estos cajetes se utilizaron para colectar agua que viene de goteo. ¿Para qué se utiliza esta agua? Pues se utiliza para algunos rituales, que es lo que se conoce con el nombre de agua virgen o agua nueva. Y esta agua es valiosa por lo mismo, porque es agua que viene cayendo del techo de la cueva y no está tocando la cueva. Por eso es que dentro de la etnografía maya se le conoce como sujuijá, que se traduce como agua virgen, que no ha sido tocada por el hombre y que no ha llegado a la tierra. Respecto a otros cajetes, pues nos dimos cuenta que en algún momento pudieron haber contenido pues algunos caldos, principalmente con restos vegetales, y otros que tenían valores que apuntaban a que debieron haber contenido algunos caldos, pero ya con algunos restos animales. Pero aquí algunos platos y cajetes funcionaron como contenedores de los guisos que obviamente se preparaban en otros artefactos, como ya se mencionaron, las ollas y las cazuelas. No es lo mismo preparar un alimento que servir. Esto lo vemos en la actualidad en las ollas. La olla express sirve para preparar los alimentos y en los platos ya se sirven, obviamente, a menos temperatura. Aquí tenemos otro ejemplo de los valores de los platos y pues en efecto fueron utilizados para contener los alimentos. Algunos de ellos presentaron muestras de que posiblemente se debió haber utilizado para contener algunas bebidas pues ya fermentadas. Y hay que recordar que para el caso de este espacio geográfico que son los Oques de Chiapas, se utiliza una bebida fermentada que se llama el pozol, que es a base de maíz. También llegamos a muestrear algunos incensarios y pues aquí nos presentaba algunos valores que son muy característicos de los incensarios. Principalmente un incensario se utiliza para colocarle carbón, pero también se le añaden algunas otras resinas como son los copales. Y a eso se debe que algunos incensarios presenten ácidos grasos relativamente altos. Y pues bueno, se debe a la combinación de carbón más algunas resinas como las de copal. Hay que recordar que el copal es una resina aromática, pero esto se utiliza principalmente en el centro de México. Sagún nos comentaba que había otras resinas, no precisamente de copal, y pues bueno, posiblemente en estos incensarios de Chiapas se utilizaron otras resinas aromáticas. También se comenzó a trabajar con la recuperación de algunos otros restos vegetales, pero ya muchísimo más pequeños, como lo son almidones, fitolitos y granos de polen. Así como las semillas tienen una característica
característica y forma y tamaño muy específico y especial, lo mismo va a suceder con los granos de almidón, que están en algunas plantas, sobre todo en tubérculos, los granos de polen y los fitolitos que componen toda la materia vegetal. Cada uno de estos va a tener una forma muy característica. Aquí lo problemático es que se tienen que utilizar microscopios ya muy potentes para hacer la identificación. Ya con esta información, entonces, tenemos datos que hay que cruzar. Por un lado, tenemos en algunos contenedores arqueológicos semillas, almidones, polen y fitolito, y con esto podemos hacer una reconstrucción de la flora existente en algún determinado momento. Y obviamente comenzamos a valorar el aprovechamiento del hombre de estos recursos biológicos. Sabemos que el comer es una necesidad biológica y de esta manera hemos ido transformando nuestros alimentos para un mejor aprovechamiento. Pero también el comer es parte de una actividad social. ¿Por qué? Pues porque somos, pues de alguna manera, y el aspecto no es ofender, pero somos unos animales gregarios y tenemos que convivir, cambiar puntos de vista y hacer algunas otras actividades al frente pues del fogón o de la mesa. Sabemos a través de fuentes documentales como los códices que también no nada más aprovechaban los recursos vegetales, sino que también cazaban, y pues aquí tenemos un ejemplo, están cazando algunas liebres, algunos conejos, auxiliándose de un arco y una flecha, pero vemos que estas personas ya tienen en la parte trasera cargando algunas aves. Y pues así como aprovechaban también algunos animales, también debieron haber aprovechado algunos otros insectos para alimentarse. Obviamente también la pesca y el aprovechamiento de recursos marinos no fue algo desconocido, sobre todo para la gente que vivía en algunos espacios con todo su complejo sistema biológico y tenemos distintos pisos altitudinales. Algunos se aprovechan para ser modificados y adaptarlos a sembradíos, o también la implementación de algunas chinampas. Tenemos los bosques, donde obviamente hay recursos madereros, que estos se van a utilizar obviamente para el calentar los alimentos. Y pues tenemos todo este tránsito. En cada nicho biológico va a haber una explotación y aprovechamiento de los recursos biológicos. Pero en cada lugar hay recursos biológicos distintos, como reservas alimentarias, dependiendo las temporadas, y para intercambiar con otros grupos de otros espacios geográficos distintos. Obviamente se va a comercializar lo que no se tiene. Si aquí no tengo venado, pues me acercaré con la gente de la montaña y quizás cambie algunas liebres o pescados por algo de venado. Pero a través de las fuentes históricas y de los códices, sabemos que también había actividades rituales. Tenemos que ya ejemplificado algunos personajes comiendo en actos rituales y tenemos partes de un aspecto de antropofagia, donde pues se ven ya en algunos trastes de barro una pierna, un brazo y una cabeza. No sabemos cómo se lo están comiendo, pero también es dedicado a esta deidad. Y vemos a hombres y mujeres en actitud de llevarse algo a la boca. Podemos presumir que son tamales o algún otro tipo de alimento. Y en la otra imagen vemos cómo están llevando en procesión, en andas, a un personaje deidificado, pero vemos que hay cañas de maíz completas y lo sabemos porque ahí está toda la caña, sus hojas, que al final de cuentas el maíz es un pasto, y vemos que están ejemplificados las mazorcas con sus pelitos ahí colgando. Entonces, pues obviamente, después de los alimentos, también se aprovechan para actos rituales, son comidas rituales
en específico. En esta imagen del Códice Maya vemos que hay un armadillo y un venado, pero podemos inferir que están aprovechando otros recursos biológicos. Si bien vemos al armadillo, atrás de él hay alguna cesta o quizás alguna jaula que está hecho de recursos biológicos. Vemos que el venado ya fue atrapado de una de sus patas, se está aprovechando alguna rama, algún arbusto, pero ya vemos que fue sujetado con una cuerda. Más adelante tenemos otro ejemplo de personas que van en un acto ceremonial, están algunas jarras conteniendo algún líquido, pero vemos que están posados en una especie de petate, no están parados en la tierra, sus pies están descansando en un petate. Entonces eso también nos habla del aprovechamiento de algunos otro tipo de plantas precisamente para elaborar petates. Aquí tenemos un códice mixteco y pues vemos casi que tenemos un metate, su piedra de molienda, y que algo sale ya molido de esta actividad. Vemos en la parte inferior que hay una persona fallecida en una milpa, y en la otra imagen vemos a una mujer que tiene su uso y está en la actividad de hilar el algodón. La matrícula de tributos también nos señala que se tributaba al Imperio Mexica determinadas cantidades, dependiendo de la región, de granos de frijol, granos de maíz, mantas. También había algunos fardajes de algodón o de algunas otras plantas, y aquí en este caso están haciendo específico a una carga de algodón, pero no es algodón blanco, sino algodón rosa. Y pues bueno, ya con toda esta información arqueológica, hacemos un traslape etnográfico y vemos que en el ámbito rural esta tradición culinaria sigue sobreviviendo. Se cocina en ollas grandes, se aprovecha la leña, porque obviamente el sabor llega a ser ligeramente distinto. No es fácil cocinar para muchísima gente, no es lo mismo cocinar un arroz para la familia que para toda una comitiva en una fiesta. Y otros de los alimentos que se siguen al día, pues son los nopales, algunas salsas, algunos tlacoyos, algunas tortillas. En el mercado se siguen vendiendo pues algunas otras plantas que se utilizaban más o menos en época prehispánica. Aquí tenemos algunos vegetales que ya son introducidos por los europeos, como el apio, rábanos, las coles, pero también tenemos la venta en vaina todavía de frijol. Tenemos algunos caracoles, algunos chutis, y pues bueno, ya tenemos toda esta información y ya habíamos hecho nuestros análisis químicos con algunos determinados valores. ¿Qué es lo que hicimos? Pues ahí nos fuimos a la etnografía experimental. En la imagen superior izquierda tenemos dos bolas de pozol. Pozol blanco, que es pura masa, y la bolita oscura es una bolita para hacer pozol de cacao. Entonces aquí ya hay un ingrediente extra, el cacao. Y en la bolsa, ese polvo es tascalate, que es como una especie de pinole para hacer bebida fresca. En la siguiente imagen superior derecha tenemos pescado ahumado. En la imagen inferior izquierda se está cociendo camarón, y en la imagen inferior derecha tenemos ya el cocimiento de estos caracoles que también se comían. ¿Qué es lo que hicimos? Conseguimos trastes pequeños, nuevos, se marcaron y se les virtió todo este tipo de alimentos para obtener su huella química, y también se sometieron a estos análisis químicos para tener una huella comparativa con la huella química que había subsistido de los trastes de la época
prehispánica. Toda esta información etnográfica y recuperada de las fuentes históricas, comenzamos a buscar también información en algunos recetarios, porque pues ya tenemos la información vivencial actualizada, no teníamos unas recetas como tales, sino más bien el aprovechamiento vivencial de ver cómo una persona estaba guisando lo más cercano a la época prehispánica sin tantos recursos traídos por los europeos. Cómo se guisa sin manteca, sin aceite, con otras cantidades de sal, cómo hacen algunos guisos simples como un caldo de frijol, un caldo de camarón. En la actualidad la gente ha ido sustituyendo algunas aves. Si bien para algunas fiestas especiales se utilizaba el guajolote, se hacían los moles o se hacían caldos, con el tiempo se ha ido sustituyendo por otras aves como la gallina. Para otros guisos, quizás se abandonó la carne de jabalí, la carne de venado, de tepezcuincle, de armadillo, y se sustituyó por carne de res, carne de puerco, carne de cabra, y se comenzaron a modificar de alguna manera algunas recetas de trayectoria prehispánica, adecuándose a los nuevos ingredientes. Tuvimos que consultar algunos recetarios contemporáneos y otros del siglo pasado, que no está muy lejano, y otros del siglo antepasado, para ver cómo estaban guisando en aquellas épocas los distintos platillos culinarios. Y vemos que en efecto ha habido alguna sustitución de algunos ingredientes, pero a veces también entramos a la problemática cuando ya comenzamos a analizar algunos recetarios del siglo XVII, del siglo XVIII o principios inclusive del siglo XIX, que algunas estrategias de guisado han ido cambiando. A final de cuentas, los recetarios que han quedado impresos o el apreciar cómo en la actualidad la gente sigue guisando es otra estrategia de cómo se van preparando los alimentos. Con la gente podemos ver los ingredientes y la cantidad de ingredientes que la gente le está echando. Los recetarios lo interesante es que nos van a dar un listado muy específico de los ingredientes, pero a veces las cantidades van a ser un poco distintas o van a variar dependiendo de la mano de la guisandera o de la cocinera. Y pues nos sirven para darnos una aproximación a los alimentos que se consumían en la antigüedad. Entonces, de esta manera, la arqueobotánica hace una recuperación de los ingredientes animales y vegetales que fueron aprovechados en la antigüedad para, en primera instancia, satisfacer su hambre y en segunda, para comercializar hacia otras regiones. Y en este ámbito, también poder hacer algunos determinados tipos de guisos con fines rituales o ceremoniales para agradecer o hacer peticiones a sus deidades. Entonces, así es como la arqueología se auxilia de la arqueobotánica para recuperar alimentos del pasado. Muchas gracias.